Seguimos aquí a mano limpia, Félix Jiménez, Emilio Palacio, José Venegas. José, fuimos a la pausa y me estabas hablando de los vínculos de los Kirchner, que dices que son verdaderos prestidigitadores a la hora de hacer todo esto del lavado de dinero, esconder dinero. Cuéntanos un poco más. O sea, que yo defino la corrupción de los Kirchner como una corrupción de contadores y no de abogados, porque ellos, mientras en los libros el debe y el haber figure, ellos creen que están jurídicamente protegidos. Son dueños de hoteles muy grandes en el sur, que están vacíos y que son alquilados por uno de los principales contratistas del Estado. Un señor que pasó de ser empleado bancario a ser multimillonario. Esto en cualquier lugar es una operación de lavado de dinero que proviene de la corrupción directamente. Ese mismo contratista es el que es investigado en una investigación de este periodista La Nata, que llevaba valijas de hasta 500 millones de euros a Panamá y a otros paraísos fiscales después a través de Panamá. O sea, en esta materia creo que son de los más, el mecanismo más aceitado. Pero hay algo más, lo que decía Emilio, hay lavado de la droga, lavado de la corrupción, y antes de ese lavado de la corrupción está el lavado que tiene que ver con el movimiento del dinero en negro de economías que tienen 70 años de arbitrariedad, de estados, por ejemplo, como la Argentina, donde la inflación, hay 30% de inflación anual y el Estado lo contabiliza como ganancia. Sí, es decir, esa gente quiere sacar su dinero de esos países y traerlo a un lugar más seguro como Estados Unidos. Exacto, son economías acostumbradas a esconderle dinero al gobierno. Claro. Sobre esto aparece el fenómeno del lavado de dinero. Entonces, estas personas, que son personas de negocios tratando de escapar del Estado arbitrario, quedan metidas en el mismo circuito en el que se está investigando el narcotráfico y el terrorismo. A ver, Félix, ¿qué piensas de ese tema? Porque es muy interesante, ¿no? No, definitivamente. Lamentablemente, cuando ellos traen ese dinero aquí a los Estados Unidos, hay varias formas de hacerlo. O sea, puede haber una transacción bancaria, que es lo normal, porque tú no quieres bajarte de aquí del aeropuerto con $250,000 en cash, o sea, porque corres peligro. ¿Qué pasa? Mucha gente hace eso, o sea, vienen con ese dinero en cash a través del aeropuerto y el error que cometen es el no declarar ese dinero, de dónde, cuál es el origen del dinero, porque no es delito si tú declaras el dinero, pero cuando... O sea, tú puedes llegar aquí al Aeropuerto Internacional de Miami con $500,000 encima, si lo declaras no hay ningún delito. Bueno, si lo declaras te van a preguntar ¿y el origen de esto? Posiblemente. Pero entonces van a ir al gobierno tuyo, al país de origen, van a hacer una serie de preguntas que a la gente no le conviene. Bueno, pero es que de lo contrario, si no lo declaras y lo traes ilegalmente, cuando inviertes ese dinero aquí en Estados Unidos, se convierte en una sección de lavado de dinero. O sea, una vez que entras el dinero y lo inviertes, ya puede ser lavado. Bueno, vas a tener primero que nada un problema aquí en Estados Unidos para invertirlo. ¿Por qué? Porque nadie te va a aceptar el cash. Para tú poder hacer una transacción, vamos a decir, de un real estate, y tú vas a venir con una maleta llena de cash, primero que nada te van a preguntar el origen del cash. Y además de eso, para depositar en el banco esa cantidad de dinero, se puede hacer un depósito por $9,999. Si llega a los 10,000 o lo sobrepasa, hay que explicar de dónde sale el dinero, ¿correcto? No. Si tú haces un depósito cercano de $9,900, $9,500, pero depositaste hoy y mañana vuelves a depositar 9,000, eso se llama estructuración. Pero la pregunta que te hacía, ¿se puede depositar hasta $9,999 sin tener que explicar de dónde salió el dinero la primera vez? Casi siempre, si tú no tienes cuenta en el banco, si no saben quién tú eres, si no tienes un historial, te van a preguntar. Y es prerrogativa del banco de aceptártelo o no. Pero mira lo que pasa. Lo que va a ocurrir, o sea, si tú tienes $500,000 y vas a empezar a estructurar los depósitos, va a llegar el momento donde el banco te va a decir, un momento, te van entonces a pedir el origen de dónde viene ese dinero y posiblemente, o sea, ya cuando empieces a depositar, el banco te va a comenzar a llenarte una forma que se llama un CTR, que es el Currency Transaction Report, y eso va a llegar a los sistemas financieros de Washington, y ya tú estás en la mira y te van a investigar completamente. Sí, en el caso del Ecuador se está dando el fenómeno por las dos vertientes, es decir, gente del gobierno que ha robado plata y que la trae a Estados Unidos y no la declara, y gente que
honestamente se ganó su dinero y que ve que la economía ecuatoriana se está destruyendo, te han puesto un impuesto del 5% a la salida de los capitales y si tú sacas dinero del Ecuador te ponen en una lista negra y estás perseguido. Y entonces hay gente que saca el dinero por miedo a perder ese dinero. Y entonces los dos están cometiendo un acto ilícito, aunque el origen de ese dinero sea completamente diferente. No justifico ni defiendo. El origen es lícito, pero no la forma en la que lo están y no creo que estén haciendo bien en hacerlo, pero lo que quiero es explicar que se está dando un fenómeno que es, alguien debería investigarlo, a cuánto asciende, porque no es que vengan con maletas de $100.000, $200.000 o $500.000, no he escuchado esos casos, pero son gente que trae $20.000, $30.000, $50.000, $20.000, pero yo me imagino que sumando todas esas sumas de dinero va a dar una buena cantidad de plata. Te agrego una complicación. En la Argentina, el 100% de las operaciones inmobiliarias se han hecho normalmente con cash, con valijas de dinero. ¿Por qué? Porque estaba prohibido estipularlas en pesos. El peso se degradaba, la gente la hacía en dólares, por lo tanto escondía el verdadero valor de la transacción. Uruguay, que es el país que está al lado, tradicionalmente ha cobijado a la gente de negocios que ha escapado de este tipo de arbitrariedades. Correcto. Ahora, en este movimiento, toda esta legalidad, que hay un problema de diálogo, toda esta legalidad que se está imponiendo sobre el tema del lavado de dinero tiene una importancia política tal que todos los hombres de negocios en Argentina le tienen pánico al gobierno porque con estas herramientas en cualquier momento pueden realmente agarrar a cualquiera. Por más que no esté en ninguna cuestión de narcotráfico, por más que no esté en ninguna cuestión de corrupción, como si el gobierno. Entonces, hay una oficina de lavado de dinero en la Argentina que se dedica a investigar a las personas de la oposición y se dedica a justificar cualquier acto del gobierno. O sea, acá hay una consecuencia política que yo creo que no se está viendo suficientemente en creer que la legalidad que sirve para los Estados Unidos sirve para países como el nuestro. Como los son casos totalmente diferentes. A ver, Félix, explícanos un poco la ley Keeping. ¿Qué cosa es exactamente? La ley de Keeping es básicamente es una ley que está bajo el Tesoro de los Estados Unidos. Toda persona que entra bajo esa ley significa que ninguna persona que tenga negocio puede hacer negocio ni contigo ni de ninguna institución que tú tengas, seas dueño y que esté identificado por el gobierno. Por ejemplo, en este caso de los hondureños, que acaba de decir el señor Gianni Rosenthal que ellos son inocentes, pero que el gobierno acaba de declararlos. Pero todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No, pero una vez tú estás en la ley de Keeping, ya tú no puedes, nadie puede hacer negocio con esas instituciones, porque está violando la ley. Esas instituciones han sido identificadas como instrumentos para lavar dinero. O sea, que ellos no le van a, el gobierno de Estados Unidos no va a permitir que nadie aquí en Estados Unidos haga negocios con estas instituciones, ya como por ejemplo el Banco Inversiones Continental, que está localizado en Panamá. Nadie aquí en Estados Unidos puede hacer negocio con ellos, porque ya está identificado bajo la ley de Keeping y no se puede, o sea, está prohibido. O sea, sería una violación hacer negocio con ellos. Estamos hablando de esa ley aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar de leyes en Ecuador y en Argentina que en cierta forma amparan lo que tiene que ver con este escape, este lavado de dinero hacia otros países. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, en el caso, yo quisiera hacerte una reflexión, Félix, y creo que las autoridades encargadas del narcotráfico en Estados Unidos deberían reparar en lo siguiente. Una de las causas, no la causa quizás más importante, pero una causa sin duda para que el narcotráfico en nuestros países prospere, fue siempre la pobreza de nuestros países, porque eso te permite corromper a la policía, corromper a los jueces, corromper al Estado. Es decir, el narcotráfico, con el volumen de dinero que maneja, podía penetrar el Estado. América Latina ha vivido los 10 años de mayor riqueza de su historia. Nunca los estados, en el caso del Ecuador concretamente, se calcula que el gobierno de Rafael Correa en los 8 años ha tenido más dinero que todos los gobiernos de toda la historia republicana. De hecho, la crisis económica mundial a quien menos afectó fue América Latina. No la afectó para nada, crecieron inmensamente y sobraba el dinero. Bueno, y en ese periodo, mira cómo ha penetrado el narcotráfico. En el caso del Ecuador, el cartel de Sinaloa penetró y hoy día controla el Ecuador. ¿Te imaginas lo que va a ocurrir ahora que la crisis económica de nuevo comienza?
en que de nuevo los países de América Latina se deterioran y que los estados no tienen recursos, que ya no va a haber cómo subirle el sueldo a los policías, que ya no va a haber cómo pagarle bien a los jueces. Es decir, se avecina no solo un periodo de crisis económica para América Latina, en el caso del Ecuador, se avecina además una penetración, una ofensiva del narcotráfico, de lo que yo no quiero saber. José, el tema de las leyes, quería hablar un poco del tema de las leyes en Ecuador, en Argentina específicamente. Bueno, la ley formalmente, como te decía, existe del lavado de dinero, se utiliza, es un organismo político manejado por una persona afín al gobierno, hay operaciones de gente allegada y señalada como testaferros del gobierno que no son investigados, y por el otro lado, hace 3 o 4 años se sancionó lo que se llama una ley de blanqueo de capitales para el ingreso de dinero que está en el exterior. Hay mucho dinero de argentinos en el exterior, ganado honestamente y muchos inclusive no declarados, pero se sospecha de que este mecanismo esté pensado exclusivamente para lavar dinero del propio kirchnerismo, teniendo en cuenta que desde el punto de vista económico no ha tenido ninguna muestra de que esto haya servido. Algo que señalaba Emilio, las Naciones Unidas calculan el mercado del narcotráfico en 320.000 millones de dólares. Eso es un 30% mayor que el PBI de Chile. Sería la quinta estamos economía. Hablando de Chile, que es uno de los países y después de más este periodo que decía económicamente. Emilio de mayor crecimiento. Quinta economía, con instituciones que son débiles. Acá me parece que hay que mirar el panorama desde mucho más arriba para pensar en general qué se está haciendo. Félix, ya para finalizar, en el caso de esta familia que estamos hablando, los Rosenthal y otros más, ¿qué ocurre con esos activos? ¿Están congelados? ¿Viene un proceso? ¿Son declarados culpables? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va a parar? Bueno, Félix, acuérdate una cosa, que está el caso criminal y el caso civil. Lamentablemente hoy no recibí la acusación formal que se le hizo a Yankel, pero muchas de estas acusaciones, cuando se habla de lavado de dinero, muchas de ellas se van por la vía civil, ¿ok? Hay otras que se acusa criminalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el caso va a juicio, si salen culpables y pueden probarse de que este dinero era procedente del narcotráfico, entonces, ¿qué pasa? Este dinero se confisca. El Departamento de Justicia, si está el dinero en Estados Unidos, lo retiene. Y entonces, luego, dependiendo de la participación de Honduras y los otros países que participaron para poder confiscar este dinero, se divide Interesante. y se le da parte de ese dinero a los gobiernos. Un porcentaje por la colaboración de los distintos gobiernos que participaron durante ese proceso. Correcto. Muy bien. Félix, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. José Emilio, gracias por acompañarnos y por el aporte, ¿no?, a este segmento. Vamos a la pausa y al regreso.